Mi rancho bonito, allá tengo un marranito, y cuando me mira venir, el marrano me hace cantar. ¡Qué bonito mi marranito! También tengo en mi ranchito un patito muy bonito, y cuando me miran venir, el marrano me hace cantar, el pato me hace cuac, cuac. ¡Qué bonito mi patito! También tengo en mi ranchito un tirito muy bonito, y cuando me mira venir, el tirito me hace cuac, el marrano me hace cuac, el pato me hace cuac, cuac. ¡Ay, qué vida mi marito! La nutrición y la inmunología están estrechamente vinculadas, hecho que deberíamos considerar en el día a día en la gestión de la producción animal intensiva. La conexión entre nutrición y respuesta inmunológica en producción animal es absolutamente bilateral, ya que por un lado, si se presenta un déficit, podría conducir a una ingesta inadecuada de energía y macronutrientes, así como deficiencias en ciertos micronutrientes que son necesarios para una función inmune apropiada, dando lugar a una inmunosupresión o a una desregularización de la respuesta inmune. Las deficiencias en ciertos nutrientes pueden afectar la función fagocitótica en la inmunidad innata y perturbar varios aspectos de la inmunidad adaptativa, incluyendo la síntesis de citoquininas, así como la inmunidad celular y la producción de anticuerpos. Por otro lado, el estrés inmunológico derivado de una infección o de cualquier otro tipo de alteraciones del estado sanitario de los animales provocaría un cambio sustancial en sus prioridades metabólicas y como consecuencia en sus necesidades nutricionales. Una enfermedad puede exacerbar en los estados de nutrición, creando un déficit a través de la reducción de la ingesta debida y de la disminución del apetito que lo acompaña, mermando la absorción de nutrientes o también alterando el metabolismo de manera que se incrementan los requerimientos de determinados nutrientes. Como primero vamos a hablar un poco acerca de los macronutrientes, principalmente de la energía y la proteína. La energía, básicamente, a la hora del metabolismo, generaría un impacto en la ingesta, afectando principalmente en su movimiento y en su actuación a nivel gastrointestinal y afectando o viéndose estrechamente ligado a la inmunología de los animales. Los animales monogástricos son aquellos que presentan un estómago simple, con una capacidad de almacenamiento media. Dichos animales tienen distintas formas de alimentarse, consumen varias clases de alimento, también diferentes formas de masticación y digestión. Su función es proporcionarle al organismo todos los nutrientes que éste necesita para realizar sus funciones vitales. Se encargan del proceso de digestión. Dicho proceso es el mismo en todos los animales monogástricos, para transformar los glúcidos, lípidos y proteínas en porciones más sencillas gracias a las enzimas digestivas. A continuación vamos a ver la estructura interna del sistema gastrointestinal del ave. Primero encontramos la boca o el pico, esófago, buche, proventrículo, hígado, molleja, intestino delgado, intestino grueso, ciego y cloaca. Ahora, el tracto gastrointestinal del caballo. Está compuesto por la boca, el esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, colon,
ciego y el recto. Ahora el tracto gastrointestinal del cerdo, que está compuesto por la boca, el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso, hígado, ciego y el recto. Ok amigos, ahora vamos a ver la microbiota intestinal. Es un conjunto de bacterias que viven en el intestino, en relación de simbiosis, tanto de tipo comensal como mutualismo. La mayoría de estas bacterias no son dañinas para la salud, pero sí son benéficas en algunos casos. Se calcula que los seres monogástricos tienen en su interior alrededor de 2000 bacterias que ayudan a sus procesos metabólicos, de los cuales un 5%, más o menos 100, generan o pueden llegar a ser perjudiciales para el organismo. En los monogástricos la microbiota intestinal no es tan radical, pero sí es importante ya que ayuda a la absorción de nutrientes en diferentes procesos metabólicos y autorregula el sistema digestivo. Como primera instancia, veremos las principales bacterias del sistema digestivo. Las bifidobacterias, que se ubican principalmente en el colon. Es un género de bacterias gram positivas anaerobias, que son una de las mayores géneros de bacterias saprófilas de la flora gastrointestinal. Estas bacterias, como ya lo mencioné, residen en el colon y ayudan a los principales procesos metabólicos y de digestión en los animales monogástricos. Como siguiente veremos la principal composición de los filos encontrados en los animales monogástricos. La primera son los firmicutes. Son un filo de bacterias, la mayoría de las cuales se encuentran bacilos y lactobacilos, que ayudan a la fermentación de algunos alimentos, como los alimentos lácteos. Seguido a esto, tenemos los bacteroides. Son un grupo de bacterias gram negativas y anaerobias con amplia distribución en el medio ambiente, incluyendo suelos, sedimentos y el tracto digestivo. Algunas se encuentran en el ano y en la materia fecal, en las heces de los animales. Estas se dividen en 4 clases: bacteroides, bacteroidetes, abundantes en la materia fecal y en el recto, y formiformes, que habitan principalmente en la cavidad bucal del animal. Posterior a eso y como último encontramos las actinobacterias, que son un filo de bacterias que se encuentran en el organismo del animal y principalmente en los componentes bióticos del suelo, en las cuales se incluyen algunas formas típicas como los bacilos y los cocos, que ayudan a la descomposición de la materia orgánica tanto en el organismo vivo del animal como en el suelo. Bueno, el ciego es la primera porción del intestino grueso y este retrasa el proceso del contenido intestinal hacia el intestino grueso y hace parte del proceso de digestión. Reduce sustancias de difícil absorción como la celulosa y absorbe electrolitos, sodio y el potasio. Y bueno, este es el ciego. Algunos de los microorganismos que se encuentran en el ciego pilórico de los monogástricos son los bacteroides. Estos son normalmente comensales, constituyendo el principal componente de la microbiota gastrointestinal, vaginal y bucal de los mamíferos. En el intestino huésped juegan un papel importante en el procesamiento de las moléculas complejas y en otras más simples. Los bifidobacterias son uno de los mayores géneros de bacterias saprófilas de la flora intestinal, las bacterias que residen en el colon.
ayudan a la digestión y están asociadas con una menor incidencia epidemiológica de alergias y también previenen algunas formas de crecimiento de tumores. La Fusobacterium. Ella es un género de bacteria de filo Fusobacteria. Algunas de las especies que lo representan contribuyen a las numerosas enfermedades, incluyendo enfermedades como el síndrome de Lemierre, orofaringitis y la úlcera de piel topical. En humanos constituyendo uno de los principales tipos de la flora del aparato digestivo y se encuentran en muchas partes del tracto gastrointestinal. También encontramos los enterococos. Es un género de bacteria de ácido láctico de la división Firmicutes. Los miembros de este género eran clasificados como Streptococcus, grupo D, hasta 1984, cuando los análisis de ADN genómicos indicaron que era un género separado y el más apropiado. El Clostridium es un género de bacterias anaerobias, bacilos gram positivas, parasitarias y saprófitas, en algunas de ellas que esporulan y son móviles, en general en el intermedio de los flagelos períticos. Toman la forma de fósforo palillo o de tambor de uso de iliar y de ahí su nombre, clostro, que significa uso del iliar. La microbiota en los monogástricos es un ecosistema complejo que para trabajar de forma eficientemente y de forma armónica precisa que los microorganismos se comuniquen unos con otros y con el intestino. Los microorganismos utilizan regularmente moléculas para producir acciones coordinadas como la secreción de enzimas, para dirigir carbohidratos complejos como la fibra. También ayudan al animal a dirigir almidón resistente. Los microorganismos pueden producir enzimas para ayudar a romper polisacáridos complejos. Durante la fermentación microbiana, el microorganismo puede producir ácidos grasos de cadena corta. También la microbiota produce lípidos que tienen un impacto en la fermentación intestinal. Regulan la homeostasis de la glucosa y pueden alterar los perfiles séricos del tejido adiposo y del hígado. Los microorganismos del intestino pueden afectar el almacenamiento de la energía. Posteriormente a ello, la microbiota intestinal se ha manipulado a través de la dieta combinando su composición o añadiendo ingredientes específicos. De la parte científica, se dice que la microbiota intestinal en los monogástricos podría definirse como los microorganismos del intestino. Los organismos son responsables de los procesos que ayudan al animal a tener una vida saludable y productiva. Hola muchachos, hoy vendré a contarles algunos conceptos y principios de los probióticos. Los probióticos son una serie de cultivos vivos de una o varias especies microbianas que cuando son administrados como aditivos en la alimentación de los animales provocan efectos benéficos en los mismos, modificando en la población microbiana de su tracto digestivo. La mayoría de las bacterias que utilizan como probióticos en la alimentación de estos animales pertenecen a las especies Lactobacillus, Enterococcus, Bacillus, algunos hongos y levaduras. La FAO define los probióticos como microorganismos vivos que al ser administrados en sus dosis adecuadas confieren un beneficio de salud al receptor. Los probióticos contienen microorganismos vivos que se activan una vez que colonizan el intestino. A diferencia de los prebióticos, estimulan la acción bacteriana. A continuación veremos los principales probióticos en los animales. Género Lactobacillus, Acidophilus. Género Saccharomyces, Saccharomyces cerevisiae. Género Cliobromyces, Cliobromyces marcianus. Género Lactococcus,
Lactococcus lactis. Género Leuconostoc lantis. Mecanismo de acción. Los probióticos pueden actuar de las siguientes maneras: competencia por la adhesión en los receptores del epitelio intestinal y competencia por nutrientes. Esta apreciación se refiere a la capacidad de las bacterias probióticas de competir con bacterias patógenas por un lugar en la pared intestinal y por nutrientes para fijarse exitosamente en un epitelio, generando la oportunidad de reconocer cualquier cosa que afecte el equilibrio de la flora intestinal normal, pudiendo dar acceso directo a los patógenos que se multiplicarán más fácilmente para fijarse en un epitelio. La flora bacteriana normal del tracto intestinal actúa como una barrera defensiva al impedir que el espacio del epitelio celular quede disponible para los patógenos, o al crear un ambiente desfavorable para los mismos. Dicho de otra forma, si los habitantes del tracto intestinal están seguros de su nicho, el potencial patógeno no podrá actuar ni enfermar al individuo. Producción de sustancias antimicrobianas como ácido láctico y otros ácidos de cadena corta. Metabolitos como peróxido de hidrógeno, diacetilo y bactericidas, entre otros, que reducen el número de células patógenas posibles, perturbando el metabolismo bacteriano o la producción de toxinas. Producción de sustancias bacteriostáticas, que son activas con los siguientes agentes patógenos: Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Bacillus Stearothermophilus, Candida albicans, Clostridium perfringens, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus fermenti, Helveticus lactis, Plantarum progenitus vulgarum, Salmonella typhosa, Staphylococcus aureus, Shigella dysenteria, Staphylococcus lactis, Vibrio, Competencia por nutrientes y estimulación inmunológica. Efectos sobre las membranas celulares de microorganismos patógenos alterando su permeabilidad. Alteración de los niveles de pH y de oxígeno haciéndolos desfavorables a los patógenos. La inducción de un pH ácido por debajo de 4, en parte por la producción de los acetatos favorece el crecimiento de las bacterias tolerantes a las. Algunos probióticos como los lactobacillus generan peróxido de hidrógeno que reduce el pH luminal y potencial redox, produciendo bacteriocinas que inhiben el crecimiento de las bacterias patógenas que en ocasiones, mediante la presión baja de oxígeno, favorecen el crecimiento de anaerobios.